Inmunomato dentro de todo es cortita, grupo sanguíneo y si la misma técnica o parecida a otra técnica de identificación o coordinación, es una de las PUMS aplicadas a distintas cosas. Y si ustedes entendieron cómo es una tipificación con la complejidad extra por ahí del grupo A que tiene directa inversa, y entienden cómo es una PUMS directa y una PUMS indirecta, ya está dentro de la materia. La vez anterior habíamos visto otros grupos sanguíneos, ¿se acuerdan? Vimos varios y dijimos que varios de esos estaban relacionados a enfermedad hemolítica del recién nacido y problemas post-transfusionales en caso de que la persona ya tenga anticuerpos. También mencionamos los anticuerpos irregulares. ¿Qué eran los anticuerpos irregulares? Era lo mismo que los anticuerpos. Son anticuerpos. ¿Qué eran los anticuerpos? ¿Qué eran los que, profe? ¿Cómo? Perdón. Son anticuerpos que se forman con el ingreso antígeno de una persona diferente. Exacto. Son anticuerpos que se producen entre individuos de la misma especie. ¿Sí? Hay diferencia antigénica entre ellos. Eso pasa, por ejemplo, en los eventos sensibilizantes cuando la mujer se embaraza y puede ser que se sensibilice contra algún grupo sanguíneo que no comparte con el niño o, por ejemplo, por transfusiones sanguíneas, ¿sí? Con grupos incompatibles, etc. Bien, de ahí surgen los anticuerpos irregulares. Entonces, esos procesos de inmunización hay que tenerlos en cuenta y al momento de realizar una transfusión hay que buscarlos, sería lo ideal, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo hacemos para buscar estos anticuerpos irregulares. Primero hay una técnica que se llama técnica de tamizaje. Para todo, para anticuerpos irregulares. Tamizaje o escrutinio, en español, no en inglés se llama screening y tiene varios nombres. Bueno, si yo quiero saber si mis pacientes tienen anticuerpos irregulares, ¿qué muestra voy a usar? Suero, ¿sí? Es una muestra. Es suero. Yo voy a tener que buscar si el paciente tiene anticuerpos irregulares y en caso de que los tenga, identificar contra qué antígeno del grupo sanguíneo está dirigido ese anticuerpo irregular. Bien. Hay una técnica, esta técnica de screening se basa en, hay dos viales, ¿sí? Esto tiene muchos viales comerciales. Hay dos vialcitos que vienen, igual se los mandé a diapo. Se usan principalmente dos, a veces hay un tercer vial, que lo que tienen son glóbulos rojos, ¿sí? Todos tienen glóbulos rojos, son comerciales. Y estos glóbulos rojos, el comerciante ya dice, bueno, los grupos sanguíneos que están incluidos en el vial 1 tienen expresado tales antígenos de grupo sanguíneo, tales del KEL, no sé, tendrá un DAFI, tendrá KID, RH, ciertos antígenos de grupo sanguíneo están en esto. ¿Sí? Y te dan, junto con el vial de glóbulos rojos, la tabla donde figura qué antígenos posee ese vial. Lo mismo con el segundo, ¿sí? El segundo tiene otro, ¿sí? Otra variedad de antígenos de grupo sanguíneo, ¿no? Bien, y hay un tercero que a veces se usa, a veces no, es la misma lógica, ¿sí? Acá también hay una mezcla de glóbulos rojos con diferentes antígenos expresados, ¿no? Bien, esto son mis reactivos. ¿Qué harían ustedes entonces ahora? Tengo suero, tengo glóbulos rojos.
vitaminas. ¿Eso es un tubito con reactivo? Sí, estos son como viales, como los frasquitos con gotero que tenían para la tipificación del grupo A o cuando vimos las imágenes de los glóbulos rojos comerciales del grupo A y del grupo B. Bueno, lo mismo. ¿Sí? Ya son glóbulos rojos que ya vienen preparados al 3-5%. ¿Sí? Ya están en la proporción que corresponde. Exacto. ¿Sí? Esto se puede hacer tranquilamente por técnica en tubo. ¿Y el 3 qué es? Es otro ¿Reactivo? Los tres son reactivos, ¿sí? La diferencia está que el vial 1 tiene cierta mezcla de antígenos de grupos sanguíneos. Son glóbulos rojos que expresan ciertos tipos de grupos sanguíneos, ¿tá? El vial 2 tiene otra variedad distinta y alguna por ahí comparte con el vial 1, ¿sí? Todas estas especificaciones de lo que tiene cada vial te lo da el fabricante. Y lo mismo con el vial 3. Entonces yo puedo preparar dos tubos usando principalmente el reactivo 1 y 2. Entonces, ¿qué voy a tener que poner acá? Mira. En ambos voy a poner suero del paciente, ¿sí? 1 o 2 gotitas de suero. Y a uno le voy a agregar los glóbulos rojos del vial 1 y al otro le voy a agregar los glóbulos rojos al 2, ¿sí? Si el paciente tiene anticuerpos irregulares que reaccionen con alguno de los grupos sanguíneos que están expresados o en el vial 1 o en el vial 2 o en los dos, ¿qué voy a ver? Una aglutinación, ¿sí? Si no hay nada, ¿Por qué se no formó pasa la nada. aglutinación? Porque yo acá estoy exponiendo el suero, que yo presumo que por ahí tiene anticuerpos irregulares. Si el paciente tiene anticuerpos irregulares contra algún antígeno de grupo sanguíneo que están expresados en los viales 1 o 2 o en los dos, obviamente va a haber una aglutinación, ¿sí? Y digo obviamente porque hasta ahí nomás. Los anticuerpos irregulares, ¿de qué isotipo eran? IgG, ¿sí? O sea que puede que vea como puede que no, porque ¿qué pasaba con la IgG? No era menor. Bien. Entonces, si yo llego a ver ya una aglutinación positiva, ¿sí? Pongámosle que dio positivo el tubo 1 y dio negativo el tubo 2, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a revisar mi tablita y voy a decir, bueno, tales antígenos están expresados en el vial 1, así que sospecho que tiene anticuerpos contra alguno de esos antígenos, ¿ah? Si yo llego a ver negativos ambos, ya digo que el paciente no tiene anticuerpos irregulares. No, ¿sí? Porque, recordemos, los anticuerpos irregulares son de isotipo IgG, así que esos malos aglutinantes puedo no llegar a ver la aglutinación. Entonces tengo que seguir. Hacer una CUMS. Exacto, hago la CUMS. ¿Qué CUMS era esta? ¿Directa? Indirecta. Indirecta, ¿sí? Acá yo tendría que seguir con una CUMS indirecta. Medio negativo, ¿sí? Acuérdense la técnica del tubo, ¿no? Yo mezclo esto, lo centrifugué, miré, hice unas pequeñas golpecitos al tubo a ver si tenía aglutinación o no, no tenía. ¿Ah? Entonces, paso siguiente, ¿qué debería hacer? Hay un pasito previo, ¿sí? Yo acá simplemente puse suero y los glóbulos rojos, inmediatamente llegué a la centrífuga y centrifugué, ¿sí? Yo les dije que las IgG reaccionaban bien a qué temperatura. Antes de jugar. Sí. Paso 1, puedo intentar. Hay atajos, no puedo pasar a la CUMS directo, pero vamos paso a paso. Puedo incubar, ¿sí? A 37 grados entre 30 a 60 minutos para favorecer la unión de la IgG, porque la IgG era lo que llamábamos anticuerpo caliente, reacciona mejor a 37 grados. ¿Ah? Una vez que ya concluyó esta incubación, puedo, si quiero, intentar volver a centrifugar y ver si se formó o no alguna aglutinación. 30 minutos. Sí, 30, 60, sí. Depende, algunos son 40.
Bien. Centrifugo y sigo sin ver absolutamente nada. Ahora sí, sigamos con la CUMS en sí. ¿Qué seguían después de eso? Los lavados, ¿sí? Importante. Los lavados, unas 3 veces. ¿Sí? Pueden ser en esos mismos tubos, yo les agrego solución fisiológica, lo centrifugo, descarto el sobrenadante, le vuelvo a agregar solución fisiológica, los homogenizo bien, los vuelvo a meter en la centrifuga, centrifugo, vuelvo a descartar, vuelvo a resuspender y agregar solución fisiológica y así 3 veces hasta que ya me queda lavado. ¿Por qué era que lavaba? Para sacarle. Para eliminar la IgG. Para eliminar cualquier anticuerpo, ya sea de cualquier isotipo, que no se haya unido a mi glóbulo rojo. ¿Sí? Porque ¿Cómo dijo que era el lavado? O sea, se lavaba, se centrifugaba. sí, después lo volvés a agregar solución fisiológica, lo resuspendés bien, ¿no? Porque vos después de centrifugar te queda un botón en el fondo. Si vos le agregas la solución fisiológica arriba, no pasa nada, que el botón abajo lo homogeneizás bien y lo volvés a centrifugar. Entonces primero se da negativo los dos, se incuba y de 30 a 60 minutos se vuelve a centrifugar, Sí, se ve de nuevo sí, y no reacciona, se hacen los lavados. los lavados. ¿Qué sería la punta? Esa sería la punta. Y ahí ya agrego el reactivo de CUMS, ¿sí? Aquí agrego el reactivo de CUMS. ¿Qué reconocía el reactivo de CUMS? ¿El antisol humano? Ajá, era una antiinmunoglobulina humana, ¿sí? Entonces reconoce anticuerpos. Si hubo unión en el paso previo, vamos a verlo. Yo lo que hice al principio fue, en este caso los glóbulos rojos son reactivos, ¿sí? Y yo estoy estudiando el suero del paciente. Este paciente puede que tenga anticuerpos irregulares que son de isotipo IgG, son malos aglutinantes, ¿verdad? Yo favorezco más la unión de la IgG a 37 grados, luego hago los lavados para eliminar cualquier anticuerpo que haya quedado ahí en el tubo sin unirse, ya sea de IgG, IgM. Ustedes saben que el suero es una mezcla compleja de cosas, ¿eh? Entonces yo necesito lavar todo eso. ¿Por qué? Porque el reactivo de CUMS mi reactivo de CUMS reacciona contra anticuerpos, ¿sí? O sea que si yo no lo lavo, mi reactivo de CUMS se va a unir por acá, se va a unir acá, se va a unir por acá, se va a unir aquí, se va a unir por allá. ¿Sí? Esto es lo que yo digo cuando se consume el reactivo uniéndose a cosas que no deberían. Entonces yo cuando lavo, elimino este problema y yo sé entonces que mi reactivo de CUMS únicamente se va a unir a los anticuerpos que están pegados a los glóbulos rojos. Si no se pegó nada, porque realmente el paciente no tiene anticuerpos irregulares, entonces el reactivo de CUMS no se va a pegar a nada y yo no voy a ver aglutinación. Bien. Así yo puedo concluir lo que es el escrutinio o el screening de búsqueda de anticuerpos irregulares. Pero ¿esto qué información me está dando? ¿Eso sería indirecta o no? Es una CUMS indirecta. Sí, es una CUMS indirecta. Sí, porque la unión entre el anticuerpo con el glóbulo rojo se está produciendo in vitro. ¿Sí? En el tubo, y tiene dos fases, la fase de sensibilización que se dio en esta parte y luego la CUMS en sí, que es cuando agrego el glóbulo. Bien. Hasta ahora la información que me dio el escrutinio o el tamizaje es positivo o es negativo. El paciente tiene o no tiene anticuerpos irregulares. Mediante la tabla yo puedo darme una idea de algo, pero créanme que es bastante compleja, tiene un montón de cosas, así que mucho de ahí no voy a poder rescatar. Entonces tiene que haber un paso siguiente.
después de que el escrutinio dio positivo, y dio positivo, entonces hago el paso siguiente. Es la identificación de esos anticuerpos irregulares. Ahora sí vamos a buscar contra qué, específicamente contra qué antígeno del grupo sanguíneo este paciente tiene anticuerpos. Para eso ya hay una batería más grande. La forma en la que se hace es exactamente igual, ¿sí? Yo voy a tener viales comerciales que tienen glóbulos rojos de fenotipos conocidos. Lo voy a mezclar con el suero del paciente y voy a proceder exactamente igual a lo que hicimos acá. La diferencia está en que yo hace rato trabajé solo con 2 o 3 viales de glóbulos rojos. Yo ahora puedo llegar a tener hasta como 16 más o menos. ¿No? O sea que ahora voy a tener una batería de cubos interesantes, ¿sí? Y cada uno de esos viales trae su tablita donde dice qué antígenos están ahí. Obviamente va a haber menos cantidad, algunos van a estar compartidos, otros no, así que es cuestión de sentarse a analizar esas tablitas y descifrar qué antígeno del grupo sanguíneo es el que tiene el paciente. ¿Qué anticuerpo contra qué antígeno del grupo sanguíneo tiene el paciente? Bien, obviamente una vez que yo identifico ese anticuerpo, voy a evitar transfundirlo con ese grupo sanguíneo, ¿sí? Para eso me sirve. ¿A quién le harían ustedes búsqueda de anticuerpos irregulares? ¿A un adulto? ¿A un recién nacido? No. A una persona que está por entrar a cirugía o algo así. ¿A un trasplante? ¿A un paciente para controlar? ¿Vos vieron que los pacientes para trasplante no le hacen solo grupo y factor? Y nada más. ¿En serio? Sí. Pero si yo quiero hacer una transfusión bien, con toda la seguridad, lo primero que tengo que preguntar es, señora, primero saber si es hombre o mujer. Si es mujer, si tuvo hijos, no tuvo hijos, medianamente la edad. Si tuvo abortos, no tuvo abortos. ¿Qué más le preguntaría? ¿Tuvo alguna vez alguna transfusión? Recuerdo que lo hayan transfundido sí. por algo, tuvo un accidente y le pasaron sangre, algo. Que eso también producía una inmunización. Claro, yo para anticuerpos irregulares necesito una inmunización previa. Entonces esa información a mí me sirve, ¿sí? Porque yo sí sé que es mujer, tuvo 5 hijos, tuvo un accidente y no tuvo mujer. Entonces, sé que por ahí su riesgo de tener anticuerpos contra algún grupo sanguíneo va a ser más alto que por ahí, no sé, una persona que no tiene hijos, nunca tuvo transfusiones ni nada, o un hombre que nunca tuvo transfusiones, ¿sí? Obviamente nunca va a tener un embarazo, así que solo hay que descartar transfusión. Bien. Eso por un lado. Obviamente las personas antes de hacer una transfusión lo que corresponde siempre es hacer tipificación de grupo ABO y de RH. Se puede hacer esto, no es obligatorio hacer la búsqueda de anticuerpos irregulares, ¿sí? Pero si yo sé que tuvo muchas transfusiones o que los tiene y va a necesitar más transfusiones ahora, porque no sé, algo le pasó, entonces ahí sí me conviene buscarlo porque me va a ayudar a mí a seleccionar qué sangre le voy a dar al paciente. ¿Sí? Si el paciente tuviese, no sé, anticuerpos irregulares contra aquel, entonces yo voy a buscar a alguien que haya donado que sea aquel negativo, ¿sí? Para evitar producir una reacción post-transfusional en la persona. Bien, hay otras pruebas que también se tienen que hacer antes.
¿qué les parece que puede llegar a ser una prueba cruzada? Se junta la sangre del donante con la del paciente. Exacto, ¿sí? Tengo que cruzar al donante con el receptor. Tengo una prueba cruzada mayor en la cual yo uso vamos a poner el suelo del receptor. ¿Sí? Uso suelo del receptor. ¿Y qué voy a usar entonces del donante? Glóbulos rojos del donante. Tiene su lógica. Yo cómo esperaría que dé esta prueba para proceder con la transfusión. Negativa. ¿Sí? ¿Qué significa que la prueba mayor me dé positiva? Tiene anticuerpo. Bien. Sí, si esto me llega a dar positivo, significa que el receptor tiene anticuerpos contra algún antígeno del donante. ¿Sí? No voy a saber cuál, pero tiene algo contra el donante. Entonces, obviamente, eso es contraindicación total para transfundir a esa persona con ese donante. ¿Sí? Bien. Esto también se puede hacer tranquilamente en tubo de la misma manera que venimos haciendo todo lo anterior. Por eso yo les digo que acá es aplicar una y otra vez lo mismo. Es muy repetitivo. Entonces yo acá lo que voy a poner simplemente es suero del receptor con los glóbulos rojos del donante. Si esto en técnica en tubo, los glóbulos rojos del donante, ¿cómo tienen que estar? El 3 al 5%, ¿sí? Tengo que procurar hacer la dilución. Esto también se puede hacer igual en porta, ¿no? Es bastante simple, suero y una gota de glóbulos rojos del donante y se puede ver. Pero esto puede ser que aglutine de una, ¿sí? Directamente, o puedo encontrarme con el mismo problema que les mencioné antes. Si los anticuerpos que yo tengo son de isotipo IgG, puedo llegar a no verlo. Si no lo veo así de forma directa, tengo que terminar de hacer la KUNS tal cual como la hicimos hace rato. Y esto también puede concluir en una KUNS indirecta. Lo ideal, más que hacerlo en porta, es hacerlo de esta manera, ¿sí? Porque con porta yo pierdo la posibilidad de hacer la KUNS. En cambio con el tubo yo puedo seguir, porque puedo hacer los lavados y todo, puedo seguir para hacer la KUNS. Bien. ¿Cuál habíamos dicho que eran los antígenos más inmunogénicos? El RH. ¿Cuál del RH? El D. El D. El antígeno D. ¿Y cuál otro habíamos dicho que era muy importante? Que no era ya del RH. Con respecto a la... ¿sí? Con respecto a la inmunogenicidad, el GEL, ¿sí? Estos son los más comunes. Después le sigue en inmunogenicidad los otros antígenos del RH, ¿sí? Igual yo acá se los voy a dar. El C, el E, ¿con qué orden más venía? K. K, sí, la P minúscula y así. O sea que fíjense que dentro de todo, los primeros están distribuidos entre los distintos antígenos del RH y los antígenos del GEL y el gelano. Sí, después creo que vienen el DAFI. ¿Tiene más inmunogenicidad? Lo que está dando ahora pasó PowerPoint. Sí, sí. Después ahí igual tienen todo más escrito. Sí, pero es más o menos lo que venimos hablando la otra vez, cuando vimos cada uno de los grupos. Esto es como ¿Qué sería este? un resumen. ¿Cómo? ¿Cuál de los PowerPoint? El de anticuerpos irregulares y pruebas pretransfusionales.
El que acabo de mandar hace quizás 40 minutos. Quiero ver si quedó bien comprendido, ¿saben qué? La CUMS, introdujo la CUMS. ¿Todos entendieron la CUMS indirecta? Es como que le dimos más aplicaciones. ¿Qué otras aplicaciones tenía la CUMS indirecta? Una ya las vimos hoy. Yo puedo usar una CUMS indirecta para hacer búsqueda de anticuerpos irregulares y pruebas cruzadas, ¿sí? O sea, las pruebas pretransfusionales. ¿Para qué más me podía servir la CUMS indirecta? Para saber si la madre había generado anticuerpos contra él. Exacto, cuando yo estaba estudiando a la madre y sospechaba que había enfermedad hemolítica de recién nacido, pero yo estudiaba a la madre. A ver, la madre hizo anticuerpos contra, no sé, el antígeno RH, o el antígeno del RH, etc. ¿Cuándo más la vimos? Cuando hicimos la tipificación del DBI. ¿Sí? Ahí vimos otro ejemplo de CUMS indirecta. Y la CUMS directa, ¿qué evaluaba la CUMS directa? Antígenos particulados naturalmente. Todas las aglutinaciones tienen antígenos particulados. Naturalmente. Todos los de todos. La indirecta es artificialmente, ¿no? No, eso es aglutinación. La CUMS directa. Una era en vitro y otra en vivo. Ajá, bien. ¿Cuál era in vitro? La indirecta. La indirecta. La directa de... Y la directa es in vivo. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, aplicaciones de CUMS directa? Porque sé que hay gente que no vino el día de las CUMS. ¿Qué pasaba en la CUMS directa? ¿Cómo era el procedimiento para hacer una CUMS directa? Era directamente los lóbulos del rojo con el suelo de... Bien. Yo acá lo que uso son los glóbulos rojos del paciente. Más directamente. Vale, tengo que lavar, ¿no? Ajá, el reactivo de CUMS. ¿Por qué usaba los glóbulos rojos del paciente? ¿Qué aplicaciones tenía la CUMS directa? ¿Cuándo yo decidí hacer una CUMS de tipo directa? Porque si era grupo RH negativo. Las anemias. Anemia hemolítica. ¿Qué anemia hemolítica? De relación. Por auto... Fármaco. Tengo anemia hemolítica, vamos a resumir la anemia hemolítica. Tengo una que es por fármacos. Hay fármacos que lo que hacen es alterar ciertas moléculas en la superficie del glóbulo rojo y entonces se le pueden llegar a pegar anticuerpos y romper esos glóbulos rojos, ¿sí? Después, ¿Una pregunta? sí, Hoy a la mañana yo lo acompañé a un técnico a sacar sangre ahí en el hospital, en la Sí. sala de inmunodeprimido, Sí. y al paciente le pedían CUMS directa, porque por la anemia hemolítica por fármaco. no sé por qué lo habrán pedido. Estaba con, no sé cuál es la clínica del Era paciente. inmunodeprimido, el paciente estaba en la Bien. sala de infecciosas de... Ajá, se habían transfundido o algo así. HIV. No creo que sea por fármaco. Sí, sí, un autoanticuerpo. Y autoanticuerpos, pero un HIV no tiene nada que ver. Aparte tengo uno de primero. No sé, yo creo que lo habrán pedido. Mejor averiguarme por qué le pidieron. Bueno, sí, totalmente, me llamó la atención. Una de las aplicaciones entonces es anemias hemolíticas, ¿sí? Pero una cosa es que sea por fármacos o por autoanticuerpos, en lo cual va a haber unión de anticuerpo al glóbulo rojo in vivo. No me vayan a decir una anemia hemolítica así nomás, porque anemias hemolíticas hay por millones de causas que no tienen nada que ver con anticuerpos, ¿sí? ¿Qué más?
ventilación de reacciones transfuncionales. Muy bien. Reacciones post-transfusionales. ¿Sí? Acuérdense, por ahí me transfundieron mal, yo tenía algún anticuerpo contra algún antígeno del grupo sanguíneo que venía en esos glóbulos rojos del donante y estoy haciendo una reacción inmediatamente después de que me transfundieron. Mis anticuerpos están atacando a los glóbulos rojos del donante. ¿Sí? Todo ese proceso se está dando in vivo. Entonces, para evaluar si realmente esta es la razón por la cual la persona está haciendo la clínica que está haciendo post-transfusión, yo le voy a hacer una CUMS directa. Se supone que cuando yo le saque una muestra de sangre entera a esa persona y evalúe los glóbulos rojos, yo lo que voy a tener son los glóbulos rojos del donante con los anticuerpos pegados. ¿Ah? Bien. Y era dentro de las anemias, la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Cuando estoy estudiando al bebé, ¿no? Porque yo acá le saco sangre al bebé y si la anemia hemolítica que él tiene es por los anticuerpos maternos que están atacando a los glóbulos rojos del niño, sus glóbulos rojos van a tener pegados los anticuerpos maternos. Ese proceso sigue todo en vivo. Por eso, en todos estos procesos yo uso los glóbulos rojos del paciente y como le voy a agregar reactivo de CUMS, estos glóbulos rojos que yo le tomé al paciente tengo que lavarlos bien 3 veces y recién ahí le agrego el reactivo de CUMS. Si esto da positivo, haga una aglutinación, termino de confirmar mi sospecha por el motivo que lo haya hecho, ¿no? Bien. Y habíamos hablado también del control de CUMS. ¿Qué era el control de CUMS? ¿Y cuándo se usaba el control de CUMS? Para ver si me estaba haciendo reacción. Bien. Glóbulo rojo del grupo 0. Ajá. Grupo O+. Sí. 3,5 Sí. del... Sí, y le falta algo, seguro. Quedó bien. Hay un vial comercial que sirve para controlar la CUMS al final de la reacción, ¿sí? Que se llama control de CUMS. no, sensibilidad. El control de CUMS es un vial comercial de glóbulos rojos, ¿sí? Como dice el compañero, son de grupo O, y lo que tienen unidos, estos glóbulos rojos ya vienen con anticuerpos pegados. ¿Sí? O sea que yo prácticamente mi reactivo comercial, entonces son glóbulos rojos que tienen ya anticuerpos pegados. Eso es lo que trae mi vial de control de CUMS. ¿Cuándo usaba yo el control de CUMS? Ajá, cuando yo tenía una reacción negativa al final, ya sea de la CUMS directa o de la CUMS indirecta, ¿sí? Yo tenía una CUMS negativa, entonces en ese mismo tubo donde mi CUMS fue negativa, yo le agrego una gota de control de CUMS. Esto me sirve por un lado para chequear que funciona el reactivo, a ver si el reactivo está ok o no. ¿Ya? Y por otro lado para evaluar todo el procedimiento, ¿sí? Si el reactivo está ok o no. Y por otro lado para ver el tema del procedimiento. Yo puedo no haber hecho los lavados, pude haber hecho algo mal y entonces mi reactivo de CUMS se está consumiendo en otra cosa que no corresponde, etc. ¿No? O sea, otra cosa que no era reactivo de CUMS. Cualquier cosa pudo haber pasado. El control de CUMS no funciona, me lo olvidé afuera, en la mesada, una semana en el sol, me fui fin de semana largo y se jodió el reactivo. Entonces para eso sirve. Se supone que yo, si acá tuve una CUMS negativa, este tubo tiene
aún todavía reactivo de Kunz, ¿sí? Que no reaccionó con nada, pero está el reactivo acá en este tubo, ¿no? Si yo a este tubo entonces le agrego esto, ¿qué va a pasar? Ahí sí se une. Tiene que reaccionar. Claro, el control de Kunz tiene, el reactivo este de control de Kunz tiene que reaccionar con el reactivo de Kunz que está en el tubo. Y entonces yo ahora voy a ver una reacción positiva. Esto simplemente a mí me está diciendo, ok, todo está funcionando bien y el negativo que vos tuviste acá era un verdadero negativo. Eso nada más. Profe, Dime. al tubo donde ya habíamos controlado que sea negativo, ¿ahí ese se le echa el control? Es al final de tu procedimiento, en el mismo tubo donde vos venías trabajando tu paciente, el que te dio positivo es positivo, ¿sí? Pero si tu Kunz al final te da negativa, le podés largar un control de Kunz, a ese mismo tubo le agregás el reactivo este de control de Kunz para chequear si esto fue realmente un negativo o si pasó algo en el procedimiento, ¿sí? Si esto te llega a dar negativo, tenés que volver a hacer todo, revisar tu reactivo, cambiarlo, fíjate que estás haciendo bien tu procedimiento, etc. ¿Ah? Sirve para eso. Igual esto no se hace siempre, ¿no? Pero bueno, existe. Por ahí se lo pueden llegar a encontrar. Bien, entonces medianamente las Kunz están bien comprendidas, bien, porque el segundo examen es prácticamente Kunz. Kunz directa, Kunz indirecta, aplicada en zona hemolítica del recién nacido. Ah, no, en el segundo examen también entra lo del RH. ¿Sí? Lo que habíamos terminado de ver del RH, que cómo estudió un receptor transfusional, un donante transfusional, la tipificación del DBI, que es una Kunz directa. ¿Un ejemplo de Kunz? Lo que yo suelo preguntar más que nada es aplicaciones y que me describan la técnica, ¿sí? No suelo poner imágenes ya de interpretación en esta parte. Eso es en el primer parcial. Después más a desarrollar, escribir y ver un poco lo que hicimos. Pero si traten de recordar bien con toda esta parte, vimos Kunz indirecta, Kunz indirecta, Kunz directa, aplicada a tipificación de RH, la vimos aplicada en enfermedad clínica del recién nacido, la vimos ahora en la búsqueda de anticuerpos irregulares, en la prueba cruzada. Digo, si en toda esta segunda parte vimos esto, ¿no? Aplicado a distintas cosas. Bueno, y los otros grupos sanguíneos, ¿no? Y eso es todo. Profe, yo no entendí muy bien lo que eran las pruebas cruzadas. Ah, ¿las pruebas cruzadas? Sí. Vos tenés, antes de transfundir, lo ideal es que cruces al donante con el receptor para ver si hay alguna reactividad, ¿no? Para eso vos lo que haces, hay una prueba que es la principal, sí, que es la mayor, la prueba cruzada mayor, que lo que usa es el suero del paciente más los glóbulos rojos del donante, ¿sí? Esta prueba vos, para proceder con la transfusión, esperás que te dé negativo, ¿sí? Si esto ya te da negativo, procedo, ¿no? Si esto ya te dio positivo, obviamente no lo vas a transfundir. Eso significa que el paciente tiene anticuerpos contra algún grupo sanguíneo que tiene ese donante. Y esto se puede hacer en porta, pero la desventaja del porta es que si te da negativo igual vas a tener que pasar a tubo, porque tenés que terminar de chequear si no tenés IgG y para eso sí o sí tenés que hacer la Kunz. Y en un porta nunca vas a poder hacer los lavados, ¿no? Eso sí o sí lo tenés que hacer en tubo. Y el proceso es tal cual como la Kunz directa que vimos al principio. ¿Qué vieron las clases pasadas? Y los otros grupos sanguíneos. Pero en este caso solamente, o sea, lo único, no vamos a agregar ningún reactivo ni nada, solamente la mezclamos con eso.
Claro, el único reactivo que podés usar al final es la PUM. Si vos estás haciendo esto en tubo, vos pusiste en un tubo el suero del paciente y los glóbulos rojos del donante al 3-5%, ¿no? Si estás trabajando en tubo, siempre el glóbulo rojo al 3-5%. Pues esto lo centrifugaste, te fijaste si hay aglutinación o no. Después venía la incubación a 37 grados. ¿Sí? De nuevo, centrifugaste, fijas, ¿hay aglutinación? No. Si no hay nada, haces el lavado. El lavado, y después de esto le agregas el reactivo de PUMS. ¿Sí? Y ahí terminás de chequear si realmente este paciente no tiene nada contra el donante. Ahí si ya te da negativo, entonces puedes proceder con la transfusión. Si te da positivo, no. A veces se puede hacer esta prueba primero, ¿sí? Y si me da positivo, entonces me voy a buscar anticuerpos irregulares para ver contra qué tiene, para yo después seleccionar un mejor donante y no estar probando al azar a ver quién me da positivo y negativo. Así que bueno, traten de repasar todo lo que saben, ¿sí? ¿Sería la siguiente o la siguiente? ¿Cómo les dije que eran las fechas de recuperación? La siguiente, el recuperatorio primero. Bien, entonces antes vamos a llegar a ver casos clínicos, ¿sí? Vamos a ver casitos clínicos donde vamos a aplicar un poco de todo lo que vimos en la materia. Lo dejo para el final porque incluye estos temas también. Así que lo más seguro es que hagamos pequeños grupos, reparto distintos casos clínicos y cada uno expondrá su caso con las particularidades que después despertando más. Ahora me gusta acomodarlo por partes. Digo, bueno, esta es la presentación de tu paciente y lo que pasó al principio. ¿Qué pasó? ¿Qué solución le das? Bueno, te paso la segunda parte, ¿qué es lo que hicieron realmente? En base a esto está bien, no está bien, qué habrías hecho, cómo fue, y después ya les doy la conclusión final. Así lo vamos trabajando por tramito, y después cada uno expone su caso. ¿Sí? Así que bueno, traten de tenerlo medianamente bien asentado todo, inclusive el agua, el RH, todo eso para la clase que viene, creo que sería la siguiente. Todo, chicos. Se terminó la materia. Bueno, aprovechen a irse sacando dudas. Profe, o sea que yo recupero el 6 de junio el primer examen de inmuno en marzo, ¿verdad? Sí. ¿Y el segundo examen o todavía no sabe? Ahí voy a revisar qué fecha les mandé. Yo ya, sinceramente, me olvidé qué fecha.